Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos la agenda laboral y cambiamos a salud. Marco Antonio Núñez, Janet Vega, Enrique Acorsi, Gonzalo Navarrete son los nombres que La Moneda estaría barajando para que asuman el Ministerio de Salud luego de la renuncia y de la aceptación de la renuncia de Elia Molina. Para conversar sobre este tema y otros también, nos encontramos aquí en CNN con Enrique París, presidente del Colegio Médico. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos este primer día laboral. Gracias, Matilde. Bueno, veíamos la lista: Marco Antonio Núñez, Janet Vega, Enrique Acorsi, Gonzalo Navarrete. ¿A quién ve usted dentro de esta lista, conociendo también cómo se baraja las posibilidades en La Moneda y cómo toma las decisiones la presidencia? ¿Con quién se vería usted más cómodo dentro de esta lista como ministro de Salud? Bueno, conozco a todos los posibles candidatos. Yo creo que la presidenta es la que tiene que decidir, obviamente, como ha dicho también el ministro Elizalde. Nosotros tenemos que trabajar con cualquiera que sea nombrado ministra o ministro. Lo que nos importa es dialogar, conversar. Obviamente que con Enrique Acorsi he tenido mucho más contacto últimamente, sobre todo porque estaba actuando como asesor de la ministra Molina, pero creo que los cuatro son buenos candidatos y no le compete al Colegio Médico dar una opinión antes de que sean nombrados, y eso corresponde a la presidenta. ¿Cómo era su relación con la saliente ministra Molina? Bueno, fue una relación que fue de menos a más, muy buena al final. Yo recuerdo que en una entrevista que también di en la segunda, noté o dije que ya estaba un poco lejana, lo cual le dolió mucho a ella al comienzo de su mandato, pero eso fue mejorando ostensiblemente y llegamos a hacer, tuvimos acuerdos muy importantes para el sistema de salud público de Chile, con respecto sobre todo a la formación de especialistas, a reconocer la carrera médica, aumentar el sueldo de los médicos de atención primaria, mejorar el tema de los medicamentos. Yo creo que ella hizo una gran labor que no fue bien destacada quizás. Yo asistí a su última cuenta y realmente quedé impresionado de la potencia de esa cuenta pública, que fue el día anterior a que renunciara. 4.000 millones de dólares era el presupuesto que tiene, es el presupuesto que tiene la cartera de salud. ¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades que debería tener el próximo ministro respecto a lo que es su gremio? Porque se habla de la falta de especialistas, no solo se habla, se sufre de la falta de especialistas, especialmente en regiones y en las regiones más aisladas. Hay hospitales donde no hay, dentro de la misma región metropolitana, si hablamos de Melipilla, situaciones bastante extremas. ¿Cuáles, desde el punto de vista del Colegio Médico, las prioridades en este sector para el próximo ministro? Bueno, una de las prioridades más importantes es potenciar la atención primaria, porque cuando la atención primaria no es capaz de ser resolutiva, no es capaz de atender al paciente en forma integral, no tiene exámenes de laboratorio, por ejemplo, o no tiene ecografías, o no tiene radiografías, y tampoco tiene medicamentos, el paciente va directamente al hospital, atocha los hospitales, produce mucho problema en los servicios de urgencia. Por lo tanto, una de las prioridades, y que le ha puesto también el gobierno anterior y este gobierno, es reforzar la atención primaria. En segundo lugar, continuar con la formación de especialistas. Desgraciadamente, formar un especialista puede demorar entre 3 y 5 años. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. Creo que hay que pedir la colaboración permanente de las facultades de medicina. Creo que hay que hacer escuelas de medicina en regiones, por ejemplo en Arica, en Iquique, en Copiapó, y potenciar la escuela de medicina, apoyarla, la escuela de medicina que ya partió en Punta Arenas. Eso permite formar también especialistas en regiones. Creo que es importante que se adopte y que se favorezca la política del adiestramiento en práctica, que significa que un médico puede estudiar, por así decirlo, con otros 2 especialistas, aunque sean regiones, y ojalá que las universidades de prestigio, las universidades más antiguas, puedan apadrinar hospitales regionales para formar allá especialistas, enviar profesores, enviar becados, enviar internos a regiones, porque eso permite también mejorar la atención de la población. Doctor, la ministra se va por una polémica por decir que las clínicas cuicas se realizan abortos, las familias conservadoras. Los abortos no se realizan solo, hay médicos que realizan abortos. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted como presidente del gremio sobre esos profesionales que se dedican a la práctica de aborto o que realizan abortos, solucionando para algunos un problema real de una mujer, para otros haciendo un negocio? ¿Cuál es la realidad desde el gremio de esta práctica? Nosotros lamentamos que la ministra haya renunciado y que se le haya aceptado la renuncia, cosa que la presidenta tiene todo el derecho a hacerlo, pero no compartimos esa opinión, obviamente.
Porque como usted muy bien dice, eso involucra no solamente a las clínicas son las que han respondido en ese punto, pero también involucra a montones de médicos. Y aquí la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología ha hecho un planteamiento y ha hecho un reclamo, por así decirlo, diciendo que ellos no hacen este tipo de prácticas. Pero usted me va a decir que no hay ningún médico que haga abortos. No, probablemente hay médicos que hacen abortos y esos médicos no deberían, obviamente, ejercer la profesión y deberían ser castigados y perseguidos no solamente por los tribunales de justicia, sino que también por los departamentos de ética correspondientes, los tribunales de ética. Pero en medicina lo que se requiere es la evidencia. O sea, uno no puede lanzar al voleo, y yo he visto en estos días como muchos parlamentarios dicen, yo supe, yo escuché, yo supe en el pasado, yo sé, lo escuchaban los cócteles. Eso no puede ser en medicina. En medicina se necesita evidencia. Y para eso tenemos que tener las pruebas de que se están haciendo esas prácticas inaceptables. Ahora, ¿por qué se produce esto? Justamente porque existe una penalización para la interrupción del embarazo y eso es lo que hay que corregir. Por eso nosotros también estamos apoyando que se despenalice la interrupción terapéutica del embarazo, como me gusta llamarlo, en el caso de la inviabilidad fetal, en el caso de que la madre tenga en peligro su vida. ¿Cuán fácil es hacerse un aborto hoy día, doctor? Yo no tengo esa experiencia, no hay estudios que digan si es fácil o es difícil, porque todo... Para mujeres aparentemente de estratos socioeconómicos altos es una práctica bastante asequible, incluso los que no pueden realizarse acá viajan al exterior. Yo no tengo, Matilde, pruebas de eso. No tengo pruebas, no hay publicaciones, no hay estudios científicos. Yo no puedo hablar de los rumores o de lo que se habla en los cócteles o en la fiesta. Yo tengo que hablar en base a lo que esté publicado en la literatura médica. Y eso es lo que nosotros también le pedimos a la ministra, que muestre cifras. Ahora, es probable, obviamente, que en la población menos favorecida, con más deficiencia, haya obviamente el uso de sustancias inadecuadas que incluso se compran por internet para producir interrupción del embarazo y ellas son las que llegan en peores condiciones. Eso se va a evitar si nosotros tenemos una ley que despenalice la interrupción del embarazo cuando hay peligro de la vida de la madre, cuando hay un feto mal formado y además cuando hay violación, que es el tema más difícil de discutir y ahí la democracia cristiana también tiene sus puntos de vista propios. Y la última pregunta, se nos acaba el tiempo, doctor. ¿Para usted son suficientes esas 3 razones que se propone o usted es partidario de aborto a todo evento? No, yo creo que con estas 3 razones tenemos que partir, es suficiente y creo que va a ayudar mucho a solucionar el problema de la interrupción clandestina, por así decirlo, del embarazo. Yo creo además que, Matilde, tenemos que tener más camas, tenemos que tener más hospitales, tenemos que tener más inversión en salud. Y en eso también tenemos que avanzar y tiene que haber un consenso nacional. La presidenta ha sido muy clara en su mensaje. Queremos que obviamente se trabaje en conjunto en la sociedad, no hayan descalificaciones. Yo creo que utilizar palabras que descalifican no ayudan a la convivencia de la sociedad. Doctor París, muchísimas gracias por estar en este primer día laboral del año junto a nosotros, analizando esta polémica. Bueno, después veremos quién es finalmente el nombre, si estaba en esta lista, si no, y conversaremos, por supuesto, con usted también para ver los temas pendientes y sobre todo esta ley que parece ser necesaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros.